Escuchaba recién a Johnny Viale en este audio que tenemos. Sí, la intro. La intro. Y veía, o por lo menos en el día de ayer estuvo con Guillermo Francos, jefe de gabinete. El jefe de gabinete en un momento menospreció un poco la causa Libra. Ahí Johnny Viale tuvo que un poco recular hacia atrás. No me hagas quedar así, dijo, como ninguneando esta causa, porque lo que planteaba Guillermo Francos es que no hay que hablar de esto, sino de del fentanilo, ¿no? de los casos. Desviar el tema, sí, el exactamente. foco. Con lo cual hablamos un poco de la preocupación que tiene quizá el mejor vocero de este gobierno, que como decimos es Guillermo Franco, ¿sí? El jefe de gabinete. ¿Y por qué nos metemos en Libra? Bueno, ustedes ya saben, nosotros seguimos el caso, lo vamos a ir siguiendo y lo advertimos desde el primer momento, desde que empezaron a aparecer, primero obviamente el tuit de Milei y luego las demás repercusiones. De los... Y sobre todo, bueno, la renuncia de Morales también. Los videos de los damnificados, parte de la investigación también que están realizando muchos de ellos. Recordemos que venimos destacando la inacción del Poder Judicial, o por lo menos una ralentización muy importante. Llevamos 6 meses exactamente desde que el presidente de la Nación hizo ese tuit, y recién el día de ayer hubo comisión y avance en la definición, sobre todo para destrabar la comisión investigadora de Libra en diputados. Allí vemos parte de las comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento de diputados, que lograron dictamen para que el proyecto de resolución que modifica la forma de elección de las autoridades de la comisión tenga viabilidad. ¿Qué era lo que pasaba? Para que se entienda. El gobierno dilataba la presidencia de esa comisión, que es quien conduce, digamos, y lleva adelante no solamente los pedidos de informe, sino el trabajo recabado y la información recabada. Pide las citaciones de miembros del Poder Ejecutivo. Recordemos, este es el Poder Legislativo. En nuestra República es el que tabica o regula un poder al otro, por lo menos así desde la teoría. Mati Marchi, te pido por favor que pongamos al señor Guillermo Francos con Johnny Viale, esto que hacía referencia al comienzo, y ahora nos metemos de lleno con lo que pasó con la comisión. Increíble, fíjate vos, hoy se estaba tratando en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, la comisión de interpretación y reglamento, este famoso desentendimiento que tienen para investigar la causa Libra. Sí. ¿No? Sí. Compará lo que es una comisión multitudinaria para investigar el caso Libra, que de hecho es una, perdóname que te lo diga de esta manera, es una cosa sin sentido, porque no hay ningún perjudicado, un comentario del presidente que se lo quiere tratar en términos políticos como si fuera un gran escándalo. Y no, sin embargo, perjudicados hay en Libra. No, hay por lo menos 200 millones. No, pero acá tenés muertes. No, pero no me hagas esa Johnny, comparación. no. Pero yo no estoy comparando. No. Pues si no, quedo yo defendiendo. Pero no te quedo yo defendiendo, no, Johnny. Ya quedaste defendiendo esto, de ese pozo no se vuelve. No es válida. La comparación no es válida. Lo de Libra es grave. Esto es terrible. Lo de Libra, pero la comparación no es válida. La gravedad de Libra es un tema que tendrá que analizarse. Bien. Concretamente intentando lavar las culpas, obviamente, de su gobierno y de su jefe político, Javier Gerardo Milei, y ni más ni menos que su jefa política, Karina Elizabeth Milei también. Y Johnny Viale, que por más que quiera volver del ridículo no se vuelve, Johnny. Pero tu compañerito de trabajo que filtró ese video no solamente no te quería, sino además que te hizo volver a ese pozo. Por más Martín Fierro que vos ganes, vas a seguir siendo lo que sos, un publicista de este gobierno. Pero a Franco se le anima, a Milei no. Sí, y hasta ahí nomás, ¿no? Un poco esto de postura, de pose. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que plantean? Concretamente el avance de discusión en la comisión, que como hablábamos, ellos querían que la conduzca un libertario.
Vos imaginate, si tenés que investigar a un compañero, en este caso un compañero de bloque o de partido, no cómo va a ir uno propio, ¿no? Claro. Esto como el propio sí Javier mismos. Milei, que quiere que lo investigue la Oficina Anticorrupción. Es como Macri, que quería que lo investigue Laura Alonso, que estaba enamorada de él. Al fin y al cabo estamos realmente un problema raro, estos supuestos liberales, que deberías ir preso. Bien, entonces, la comisión de ayer lo que logró fue el dictamen con 23 firmas. Recordemos, se destraba entonces la comisión investigadora del escándalo de la criptoestafa con la moneda Libra. Entonces, en el plenario de comisiones se logra ese dictamen para el proyecto de resolución y ahí se modifica la forma en la que se van a elegir las autoridades de estas comisiones. Presidente, vicepresidente y secretario. Presidente va a quedar para la oposición, vicepresidente va a quedar para los libertarios, seguramente alguien del oficialismo va a ocupar ese lugar, veremos si es libertario o es del PRO, porque hoy hubo acuerdos, digamos, si se quiere, o sectores no libertarios, pero colaboracionistas del gobierno, y recordemos que la resolución fue apoyada por legisladores de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda y los Trabajadores. Uno de los principales argumentos que se llevó adelante y sobre todo también para la elección de las autoridades fue parte de los que esgrimió el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, donde... Bueno, entre otras cosas, lo que se planteaban eran muchas cuestiones más técnicas y de reglamento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si estamos empatados? Si estamos empatados, por ejemplo, que fue parte de la votación, 14-14 se votó, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que pesa ahí es la representatividad de los bloques votantes. O sea, yo soy miembro, por ejemplo, del Poder Legislativo y soy de Unión por la Patria. Tengo X cantidad de diputados que están representados en mí en esta comisión, ¿sí? Sí. Con lo cual ahí hay un peso específico de representatividad que es distinto, por ejemplo, al de alguien del PRO que tiene menos diputados o alguien de la Libertad Avanza que incluso tiene menos. Con eso fue que se va a equiparar un poco la balanza. Logró definir para destrabar este debate que es, insistimos, necesidad de tiempo. Acá lo que está tratando de hacer el gobierno es dilatar lo más que se pueda para no traer el caso Libra en pleno escenario electoral. Bueno, muchachos, no lo hubiesen hecho en un año electoral si no querían que esto salte o hubiesen sido más prolijos. Controlen un poco más al loquito que está en Casa Rosada. Por lo pronto, entonces, también se planteaban incluso los argumentos que tenían otros... que se presentaban también para, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político, que bueno, a ver, los mismos argumentos que planteaba el oficialismo para trabar o dilatar, mejor dicho, la Comisión Libra es lo mismo con el juicio político, cuestiones más burocráticas y más del índole propio de las comisiones. Entre otros, otro de los que también estuvo hablando allí en la comisión, miembro de la comisión y parte de Encuentro Federal, es el diputado Esteban Paulón, que le mando a Mati Marchi para que en unos minutos nos lo ubique. Ahí está. Para escucharlo a Esteban Paulón, también miembro de Encuentro Federal y diputado por Santa Fe. Revelaciones muy importantes. Por ejemplo, que una persona con identidad trucha puede entrar a la Casa Rosada, que será de la seguridad del presidente. Que bueno, el otro día estuvo haciendo un papelón ahí en un barrio humilde de La Matanza, rodeado de gente que lo cuidaba. Parece que esa gente que lo rodeaba no estuvo para que no entrara Julián P. con una identidad trucha. También hemos descubierto que después de cada una de las reuniones con la secretaria general de la presidencia, aparecía el clean caja, ¿no? Y había una transferencia automática que esperemos también poder trazar y encontrar el destino.
Y también estuvimos ante la revelación de la ex canciller de la Nación, ¿no? Que nos dijo que el presidente o es corrupto o es estúpido. Esperemos que esta comisión nos ayude a dilucidar esa duda, esa inquietud. Ojalá el presidente tenga la inteligencia y su equipo tengan la inteligencia de venir a rendir cuentas para que por el bien de la nación no sea ni una cosa ni la otra. Pero no decir que... Bien, ahí lo escuchábamos a Paulón, diputado nacional. ¿Y qué le preocupa a Karina Milei que entre cualquiera, no? Con su remera, mientras le paguen. Corrupto o estúpido. Recordemos, ya hablamos de lo que dijo necesito esa remera. Diana Mondino, que bueno, quedó ahí, ¿no? Inmortalizada esa frase. Sí. ¿Qué dicen del oficialismo? Porque estamos hablando de Paulón, estamos hablando de Ferraro, ya hablamos de que hizo Unión por la Patria. Bueno, Gabriel Bornoroni, diputado cordobés de La Libertad Avanza, jefe de la bancada, de hecho, plantea que esto es la rendición absoluta con el kirchnerismo, porque le entregan la lapicera de lo que va a pasar en la Comisión Libra. Así decía el cordobés luego de que fue el resultado propio de la comisión y sobre todo donde distintos bloques intentaban que él sea el titular del grupo de trabajo, de investigación de qué es lo que pasó con Libra. Bueno, Bornoroni se tendrá que contentar con la vicepresidencia. ¿Qué es entonces lo que dice este proyecto? En primer término, lo que se propone es que en el caso de empate, por no tener presidencia en este caso del grupo, se elija como titular al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputados en el Pleno. Con lo cual también lo que se estipula es en caso de empates, el titular de la comisión votará para definir. Y en cuanto al quórum, por ejemplo el quórum propio para funcionar, que esto es otro de los métodos para dilatar la principal variable, el tiempo, no dar quórum. Si vos citás a alguien al tratamiento de algo y hay un vacío político de un sector del Poder Legislativo, por ejemplo, cuesta avanzar. Bien, entonces con respecto al quórum se establece que pasada la media hora la reunión puede iniciar con 1/3 de los presentes, lo que va a garantizar por lo menos el funcionamiento. Y por otro lado, también lo que se logró fue que se estiren los plazos para que la comisión produzca informes, porque recordemos que venía paralizada la comisión de la investigación del caso Libra. Así que los informes, los dictámenes y las conclusiones de esta comisión investigadora del caso Libra va a tener tiempo hasta el 10 de noviembre del 2025 y 10 días después se va a elevar el informe a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Con lo cual, allí estará gran parte de toda la campaña electoral con la comisión de Libra activa, produciendo seguramente algún tipo de informe y de información. Recordemos también que pueden citar a los funcionarios, o sea, puede ser citado no solamente Karina Milei, por ejemplo, sino incluso algunos de los otros funcionarios como el mismísimo Javier Milei, que puede excusarse. Adorni no está tan pegado, más allá de que ahora la visita de Julián P. lo vuelve a colocar como uno de los actores importantes y fundamentales. Pero bueno, concretamente entonces hay comisión Libra por lo menos conformada. Veremos si esto logra avanzar y sobre todo tener información de qué es lo que pasó, a dónde fue esa plata y sobre todo por qué el presidente se relacionó con esto teniendo un importante desconocimiento al respecto. Y sobre todo, y principalmente, si es estúpido o es corrupto. Así que veremos. Por lo pronto hay dictamen de la comisión investigadora del caso Libra. Así que ahí veremos a los hermanos Milei cuán preocupados están con este avance y sobre todo en el escenario electoral. Recordemos, hasta el 10 de noviembre vamos a atravesar la elección del 7 de septiembre y la elección de octubre nacional con el caso Libra como tema. Por eso lo quieren minimizar, pero el hecho está consumado. La comunidad de Male.
Bien, nos vamos para Córdoba porque no sé si recuerdan que estuvimos charlando con Lucas Felici, que es secretario gremial del sindicato de químicos y petroquímicos. Y bueno, está en conflicto la petroquímica Río Tercero, que tiene varias fábricas, ¿no? Creo que son 3, si no me equivoco. Bueno, hablamos con él en el contexto de una militarización que se llevó adelante por la policía y por órdenes, ¿no? Obviamente de la patronal y el apoyo del gobierno provincial y municipal. El 14 de julio fue precisamente ese día en que a las 4 de la madrugada los policías no dejaron ingresar a los trabajadores para hacer el cambio de guardia. Entonces los que estaban adentro no se fueron y los que estaban afuera eran los que estaban siendo despedidos. Claro. 124 trabajadores eran los que se buscaba despedir. Teniendo en cuenta que se paralizó la producción de Petroquímica Río Tercero sin presentar la documentación requerida para demostrar, ¿no?, que la empresa está sufriendo una quiebra, ya que no pagaban los salarios o lo pagaban a la mitad, y ya venían del 2024 con alrededor de 140 despidos también, así que lo que da es una suma de alrededor de 300, casi 300 despedidos, que me acuerdo, Franco, que vos mencionabas que habían 60.000 habitantes más o menos en esa región, lo que significaría un número importante, problema social para cientos de familias, ¿no? También esos 124 compañeros despedidos, 2 de ellos eran representantes gremiales, algo que es totalmente ilegal también, ¿no? Porque ya que la justicia es quien tendría que quitarle los fueros en ese caso para poder ser despedidos con causas genuinas, causas judiciales, lo que no pasó. Después de ese destrato por parte de la patronal y las fuerzas policiales, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria y los trabajadores de Petroquímica Río Tercero han podido ingresar después de ese 14 de julio, ¿no? Tanto despedidos como los que permanecían en actividad, pero Lucas nos contaba que les cortaban el agua caliente y no se podían bañar, que les cortaron el transporte, entre otra cantidad de cosas que le han hecho desde las patronales, ¿no? Bueno, pero hoy estamos para actualizar la situación luego de varias instancias de diálogo donde la empresa siguió con su postura de ajuste y de maltrato, y esta última conciliación obligatoria tiene fecha de vencimiento para el próximo martes, y por eso nos pusimos en contacto con Lucas Felici para que nos cuente las novedades de cómo vienen llevando adelante las luchas. Así que le damos la bienvenida a Lucas, secretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Buen día, Lucas. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Bueno, queríamos consultarte porque ayer estuvimos charlando un poquito, me comentabas que van a dialogar con, con jefes o directivos, no sé cómo llamarles, de la empresa por primera vez en toda esta lucha que vienen llevando adelante. Van a poder charlar en una especie de charla informal, ¿no? ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, bueno, la empresa ofreció esta mesa el día antes de ayer, digamos, cuando tuvimos la audiencia dentro del ministerio, donde solo se presentó el abogado. Van a venir miembros del CEO de la industria esta y nos vamos a sentar. Obviamente que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Nosotros básicamente vamos con la misma posición y postura. A ver, si pretenden ir a llorarnos, ¿no? Miseria, como quien dice, hablando en criollo, para nosotros sería una pérdida de tiempo. Nosotros vamos a ir a sentarnos a decirles, en principio, que la industria esta tiene que garantizar la producción. La producción, digo, porque con las reformas laborales y la reestructuración que han llevado adelante con los despidos, obviamente que no es una empresa viable en condiciones de seguridad, operativas, de convenio colectivo de trabajo, por lo cual nosotros decimos desde arranque reincorporación de trabajadores. Y por otro lado, decirles que liberen la plata de las indemnizaciones, porque nos han echado los trabajadores y no le están pagando ni siquiera lo básico que es la indemnización. Bueno, ellos se metieron en una convocatoria de acreedores y quieren confundir a todo el mundo poniendo a los trabajadores como acreedores. Y los trabajadores, a ver, si bien la justicia puede decir que sí, que también formamos parte de los acreedores,
Eso hay que torcerlo, ese discurso, porque los trabajadores no son acreedores, son trabajadores Sí. que viven de un salario, por lo cual esta situación los deja en la calle, los deja básicamente sin comida, sin el plato de comida para sus hijos, por lo cual, si no es por la justicia, lo intentaremos torcer con la producción y con los cuerpos de los compañeros. Nosotros el martes se acaba la conciliación obligatoria y hemos dicho ya abiertamente, y se lo decimos al gobierno de la provincia de Córdoba, acá si pasa algo a un solo trabajador porque quieren desalojar y reprimen a los trabajadores, el único responsable va a ser Yayora. Sí. Va a ser Yayora porque básicamente las garantías que se deben cumplir dentro de una conciliación obligatoria no fueron cumplidas. Imagínate que, como bien decías vos, nos han quitado la dignidad, nos han roto desde todos los lugares, incluso no pagando el salario completo de los trabajadores en el marco de una conciliación obligatoria, sin una sola presentación en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Y con extorsiones, nos extorsionaban diciendo, váyanse de la fábrica y les pagamos el sueldo. Y lo decían dentro del Ministerio de Trabajo. Y lo dejaron escrito dentro del en un acta en el Ministerio de Trabajo. Entonces, a ver, nosotros estamos haciendo todo como corresponde, también hemos ido por la vía judicial, hemos realizado denuncias penales, hemos denunciado obviamente al juez de la causa de la convocatoria que libera inmediatamente las indemnizaciones por el carácter alimenticio que tiene, pero también está la lucha, y la lucha no la vamos a abandonar por más que nos intimiden, que nos amenacen, que nos persigan. Mira, yo prácticamente vivo con los policías en la esquina de mi casa. Sí. Es una cosa que parece la dictadura ya, ¿viste? Entonces hay cosas que... Pero bueno, a ver, nosotros estamos dispuestos a darlo todo porque no le vamos a soltar la mano a ningún compañero. Si mañana la empresa propone una mesa realmente que construya la salida colectiva de este conflicto, nosotros tenemos la gran responsabilidad, obviamente, de llevarla adelante con mucha inteligencia, con mucha estrategia, y lo vamos a hacer. Ahora, si la empresa va a ir intransigente y solamente va a traer 2 o 3 caras de la empresa para decir lo mismo, que ni pierdan el tiempo. Que ni lo pierdan el tiempo. Van a viajar al cohete, digamos, básicamente. Así que bueno, ojalá que esa mesa construya algo. Lucas, buen día. Franco te saluda de este lado. Buen día, varios elementos. Bueno, primero, en relación al gobierno de la provincia, por un lado, si tuvieron algún contacto con la Secretaría de Trabajo luego de la última comunicación que tuvimos, y teniendo en cuenta también tratar de acercar posturas, sobre todo ante este accionar de la empresa que bien vos detallabas, más allá de que el vencimiento de la sea la semana que viene. Y por otro lado, recién no quería dejar de darle la importancia, planteabas recién la policía de la provincia en la esquina de mi casa, no decías la provincia, pero me imagino que debe ser policía de la provincia. ¿Esto tiene alguna explicación o es exclusivamente amedrentar, en este caso, a los referentes sindicales y que están llevando adelante esta lucha? Bueno, en primera instancia lo del ministerio no hemos tenido comunicación, sí el abogado nuestro obviamente que habla con las autoridades y obviamente que eso sucede, pero nosotros la única comunicación que hemos tenido han sido en el marco de la audiencia. Yo la verdad tampoco quiero hablar tanto con ellos, yo quiero que hagan lo que tienen que hacer, que es, a ver, si una empresa cierra los portones, suspende una parte de los trabajadores y echa más de la mitad de la fábrica. Lo hace sin pasar ¿no? con las herramientas que tiene, ¿no? dentro del ministerio, porque lo primero que tendría que haber hecho esta empresa es haber presentado no un procedimiento de acreedores, debería haber presentado un procedimiento preventivo de crisis en el marco del Ministerio de Trabajo para discutir obviamente la reestructuración de una fábrica y ir buscando objetivos en conjunto para que la fábrica no termine así. Eso no lo hizo la empresa, por lo cual el ministro ahora debería, si no hay una conciliación obligatoria, porque no es una herramienta que ya le quede, porque ya puso las dos, bueno, a ver, llame a la empresa, abra un procedimiento preventivo de crisis y discutamos las condiciones laborales de los trabajadores, porque ya han hecho todo mal, o sea, nos han sacado el transporte, todas esas condiciones que la empresa impuso son justamente las condiciones que hay que discutir en el marco de un preventivo, porque uno previene las situaciones para que no pasen a mayores. Bueno, no lo hizo la empresa, eso es ilegal lo que ha hecho la empresa. Así que desde ese lugar creo que el ministerio tiene una gran encrucijada ahora.
que es saber cómo va a ser para que el martes no se reviente todo, básicamente. Porque nosotros estamos con la misma posición que el 14. Y después, por otro lado, lo de la policía, a ver, nosotros hace del 14 que nos llenaron de policía en la fábrica, y así fueron pasando los días. Había días que las retiraban un poco, pero siempre hubo presencia, y nos bloqueaban el portón hace 2 o 3 días. Hay un video que está circulando, creo que en muchos lugares, donde nosotros le decíamos, pero ¿por qué te parás al frente del portón si vos no sos nadie? Estamos en una conciliación obligatoria, déjame cambiar el turno a los trabajadores. Y me hablaban de que estaban hablando con una fiscal, y bueno, pero decirle a la fiscal que venga con el papel que corresponde, y lo charlamos, y ahí tendrán sus razones, pero así. Entonces fueron todas actitudes intimidatorias. Lo que te planteo, lo sé. Están investigando dirigentes, están viendo qué hace uno, qué hace otro. Que investiguen todo lo que quieran. ¿Qué van a encontrar? En mí pueden encontrar que tengo 4 pibes y que la lucho todos los días dentro de una fábrica para poder darle lo mejor. No van a encontrar nada raro. Pero bueno, viste, es más que todo, yo creo que es intimidatorio, pero ya está, si ya nos violentaron la vida. ¿Miedo a qué le vamos a tener a ellos? No le tenemos miedo a nada ya. El único miedo que tenemos es perder esta lucha y perder la fábrica, y que esta fábrica se lleve puesto en la economía de toda una ciudad, no solamente nuestra, porque la afectación en la ciudad y en la economía es impresionante. Impresionante lo que va a pasar con Río Tercero. Bien, Lucas, yo quería preguntarte por la situación, ¿no? Me acuerdo que cuando hablamos la última vez vos mencionabas que se sospechaba que querían cerrar la fábrica o hacer un cambio de patrones y digamos, flexibilizar aún más el trabajo, ¿no? Y bajos sueldos y demás. Pero estuve leyendo una noticia de Infogremiales donde decía que desde el Centro de Personal por los Derechos Humanos denunciaron a la Petroquímica Río Tercero, a los dueños, mejor dicho, por vaciar la empresa a través de firmas offshore y las desviaron al mercado inmobiliario vía blanqueo. ¿Vos estás al tanto de algo de eso? Sí, los compañeros del CEPRO han hecho un trabajo, la verdad, importantísimo para nosotros también, porque obviamente que eso nos pone en un lugar distinto también en la lucha. Este empresariado quedó evidenciado con las investigaciones que ha desviado los fondos que ha generado la empresa, los ha llevado a otros negocios, por ejemplo, bien lo decís vos, ¿no? A esta inmobiliaria tan importante con la ciudad autosustentable en Buenos Aires, ¿no? Con departamentos que rondan los $500.000. Y resulta ser que ahora lo que representa la indemnización de los trabajadores que echaron es $1 millón y no lo tienen. Entonces está claro que ha habido una estafa, que ha habido maniobras empresariales. Esta misma familia, que es Vara de apellido, que es la dueña de esta empresa, también está dentro de las familias y de los empresarios de los Panama Papers, ¿no? Que han hecho un blanqueo por afuera. La verdad, cuando los chicos se pusieron a investigar, nos encontramos con muchas condiciones, ¿no? Que justamente lo ubican a toda esta maniobra de los empresarios como una estafa. Y desgraciadamente hay una convocatoria de acreedores con una deuda de $38 millones, que lo que representa a los trabajadores en deudas laborales es $1 millón, y nos quieren poner y ubicar en el mismo lugar que los acreedores, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros lo vamos a tratar de evitarlo, porque como decimos siempre, nosotros no somos acreedores, somos trabajadores. Los acreedores son los empresarios, igual que ellos. Lucas, con respecto un poco a estas maniobras que destacás, que obviamente hablan de una irregularidad de funcionamiento, digo, nombrabas los Panama Papers, pero también este desvío de fondos. ¿Hay alguna denuncia al respecto de esto o termina siendo un elemento más, un aditivo más de toda esta discusión y toda esta situación que la verdad que sobre todo es muy traumática para los trabajadores? Mira, por ahora, obviamente que ningún juez de concurso puede mirar para otro lado ante estas situaciones. Eso tendrá que prestarle atención el juez de la causa de la convocatoria.
son todas maniobras legales, como quien dice. La Argentina tiene para los empresarios todas estas posibilidades, ¿no? Nosotros no podemos nunca zafar ni siquiera de cuando se nos atrase una tarjeta, los laburantes, que pagamos, ¿no?, las consecuencias. Y ellos pueden hacer todo lo que ustedes imaginen, que nunca, jamás pagan nada. Esa es la realidad. Obviamente que es un elemento más importante, pero que también, a medida que pase y transcurra la situación, puede ser utilizado como herramienta de prueba, ¿no? De prueba, claro, para demostrar la estafa, como cada una de las cosas que han hecho dentro del Ministerio de Trabajo. Todo es prueba y todo es evidencia para evidenciarles justamente que ellos han perpetuado una estafa y un vaciamiento, sobre todo, con un lockout patronal. Todo eso está dentro de las posibilidades del final de este conflicto, ¿no? Ahí, Lucas, hay algunos elementos que obviamente son parte del instrumento, como sabemos, que tiene el empresariado argentino, por lo menos quizá el empresariado grande incluso, podríamos decir. Ahora, después hay otros elementos que son concretamente ilegales, que lo que ustedes están detallando, sobre todo parte de la investigación que recién hacías referencia en cuanto al desvío de fondos, porque una cosa son los instrumentos propios del empresariado, ahora otras cosas son las actitudes ilegales, digamos, de esta característica y sobre todo en clave del vaciamiento. Sí, tal cual. Bueno, nosotros hemos presentado denuncias penales, claro. Obvio que hemos presentado denuncias penales. Nosotros vamos por todo. Pero bueno, los tiempos de la justicia no son los tiempos de los laburantes, entonces viste, es como que uno hace las presentaciones y espera luego que se desarrolle esa parte, digamos. Pero en el mientras tanto, las urgencias nos demandan otro tipo de acciones, digamos. Entonces nosotros todo lo que es el caminito judicial, con todas las pruebas que tenemos, la estamos realizando también, claro, obviamente. Pero el problema es que eso no nos soluciona el problema en lo inmediato. No, claro. Entonces, sí, claro que vamos a ir por ellos, como ellos vinieron por nosotros, eso no tengan dudas. Esto no queda impune, pero, o por lo menos vamos a intentar que no sea como tantos otros casos, ¿no? Imagínense, miren, ahí nomás tienen Vicentín, sí, como para darle un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y muy importante en Argentina. De hecho, estamos trabajando con algunos abogados de Vicentín. Eugenio Biafore, que es nuestro abogado, trabaja también, obviamente, por la Federación Aceitera, que tenemos una relación muy de compañeros. También están laburando y ayudándonos, ¿no? Abrazándonos en este conflicto. Así que estamos laburando fuerte con eso, pero bueno, como les decía, a ver, hay cuestiones que hay que resolverlas en lo inmediato, por la vida de los trabajadores, así que las energías también están puestas ahí y el problema más grave es el martes. El martes se cae la conciliación, claro, es una empresa privada y lo más probable que busque el desalojo de los trabajadores, así que también los compañeros del CEPROT nos están haciendo un habeas corpus para presentar a la justicia, para que los trabajadores obviamente no tengan que padecer ninguna afectación en cuanto a alguna represión o algo por el estilo que quieran poner, ¿no? En marcha para el martes. Bien. Nosotros no nos vamos a ir de la fábrica, es una decisión tomada. Perfecto. Vamos a estar, obviamente, Lucas, al tanto de todo cómo se vaya sucediendo y obviamente, ya saben, a disposición desde acá para cualquier difusión o información que quieran realizar y sobre todo muy atentos a la semana que viene. Muchas gracias, Lucas. Bueno, con paz. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio para poder visibilizar. Un fuerte abrazo de parte de todos los compañeros acá de la fábrica. Fuerte abrazo y gran jornada. Dale, muchas gracias. Bien. Pasaba Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, que nos contaba la situación que siguen viviendo, ¿no? Hace ya un par de meses, hace 2 meses, casi 3. Otro punto más de nuestra patria bicontinental y bioceánica que demuestra insuficiencias y problemas graves en clave al desarrollo, no solamente de los trabajadores, sino en este caso también el parate industrial. Bien. Vamos y venimos rápidamente porque ya son las 10 de la mañana. Nos vamos a ir a la tandita y volvemos. Y venimos con el comienzo de la segunda hora de Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar